Imaginen esto, 3 de enero de 2026, una fecha que, de la noche a la mañana, queda marcada en la historia. ¿Por qué? Por una operación militar estadounidense que no se parece a nada que hayamos visto antes. Un presidente latinoamericano capturado, en su propia capital. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es que pasó algo así? Bueno, vamos a desglosar los hechos de ese día que, literalmente, sacudió al mundo. Y la noticia, bueno, fue un bombazo. Así de simple. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos. Fue el propio presidente estadounidense Donald Trump quien salió a confirmarlo. Dijo que sus fuerzas especiales habían entrado en Venezuela y que la misión había sido un éxito. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estaban bajo custodia. Ok, pero a ver, ¿cómo se llega a algo así? Una operación de esta magnitud no se decide de un día para otro, está claro. Esto fue, sin duda, la culminación de meses, quizá años, de planificación y de tensiones que no paraban de crecer. Para entender todo el panorama, lo primero es entender cómo fue la operación. Los detalles. Muy bien, entremos en materia. A la operación se le conoció públicamente como Operación Relámpago, aunque su nombre en código era Resolución Absoluta. Y la verdad es que se ejecutó con una velocidad y una precisión impresionantes. Vamos a ver la cronología paso a paso de esas primeras horas que fueron absolutamente críticas. Todo arrancó a eso de las 2 de la mañana, hora local en Caracas. La gente se despertó con el ruido de explosiones, de aeronaves sobrevolando la ciudad. Imaginen el caos. Casi de inmediato, el gobierno venezolano salió a denunciar una agresión militar y declaró el estado de emergencia. Pero la verdadera confirmación, la que lo cambió todo, llegó unas horas después desde Washington. Y no era solo un ataque, era una operación de captura. Y había funcionado. Para cuando llegó la tarde, Nicolás Maduro ya ni siquiera estaba en Venezuela. Y si vemos los objetivos que atacaron, la estrategia se vuelve bastante clara. O sea, no fue un ataque al azar. Se enfocaron en puntos súper estratégicos, infraestructuras militares y de logística. Hablamos de la base aérea La Carlota, en plena Caracas, o el puerto de La Guaira, que es clave. El plan era evidente, neutralizar de entrada cualquier intento de respuesta militar. Ahora, ¿quién llevó a cabo la captura? Ojo, no fue el ejército regular. Según informaron funcionarios de EU a medios como CBS News, la punta de lanza fue la Fuerza Delta. Para quienes no la conocen, es una de las unidades de operaciones especiales más secretas y, letales del mundo. Ellos fueron los que entraron y capturaron a Maduro, en lo que el propio Trump llamó una fortaleza. Bien, ahora demos un giro y veamos la historia desde la otra vereda, la Casa Blanca, porque la justificación que dieron para una movida tan radical fue compleja y la verdad reveló intenciones que fueron mucho más allá de lo que cualquiera esperaba. Y esta frase de Donald Trump, esta frase lo cambió todo. Escuchen bien, vamos a gobernar el país. De repente, ya no se trataba solo de capturar a alguien para que enfrentara la justicia. No, esto era una declaración abierta de que iban a tomar el control del gobierno venezolano. Una afirmación que, como se imaginarán, abrió un debate gigantesco sobre la soberanía y el futuro de Venezuela. Ok, entonces, ¿cómo justificaron todo esto? Bueno, el punto de partida fueron las acusaciones de narcoterrorismo contra Maduro, que ya tenían tiempo. Pero la cosa no quedó ahí, ni de lejos. Trump además anunció planes económicos, dijo que empresas de EU se encargarían de reactivar el petróleo venezolano. Y por si fuera poco, lanzó una advertencia directa a otros presidentes de la región, como a Gustavo Petro en Colombia. Y, algo que sorprendió a muchos, descartó de plano a figuras de la oposición como María Corina Machado, diciendo que ella no tenía el apoyo para liderar. Mientras todo esto pasaba en Washington, la pregunta era, ¿y en Venezuela qué? ¿Cómo reaccionó el gobierno en medio de semejante caos? Con el presidente capturado, el resto del liderazgo chavista tuvo que actuar, y muy rápido. Y aquí vemos perfectamente la guerra de narrativas que se armó al instante. Por un lado, desde la Casa Blanca, Trump daba a entender que la vicepresidenta Delcy Rodríguez estaba siendo amable y cooperando. Pero casi al mismo tiempo, en Caracas, la propia Delcy Rodríguez salía en televisión nacional para condenar la barbarie y dejar clarísimo que para ellos hay un solo presidente. O sea, dos versiones totalmente opuestas. Entonces, para intentar manejar ese vacío de poder, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es afín al chavismo, se movió rápido. ¿Qué hizo? Invocó una figura legal, la de ausencia forzosa del presidente,
y con eso ordenó que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia de forma encargada. Una jugada clarísima para intentar mantener la continuidad del gobierno. Claro, una noticia de este calibre no se queda en un solo país. La onda expansiva recorrió el mundo entero en cuestión de horas. ¿Y las reacciones? Bueno, fueron inmediatas y totalmente polarizadas. La comunidad internacional quedó partida en dos, entre los que celebraban y los que condenaban con toda su fuerza. Y este cuadro nos da una foto perfecta de esa fractura global. Por un lado tenías a la mayor parte de América Latina y a países como Rusia condenando la operación, llamándola una violación del derecho internacional. Pero en el otro extremo estaba, por ejemplo, el presidente de Argentina, Javier Milei, que lo celebró sin tapujos. En el medio, Europa, pidiendo calma y moderación. Mientras tanto, la ONU, a petición de Colombia y con el apoyo de Rusia y China, ya estaba convocando a una reunión de emergencia. Y mientras el mundo entero debatía, la historia personal de Nicolás Maduro daba un giro casi de película. Empezaba un capítulo totalmente nuevo y, la verdad, surrealista. Su traslado como prisionero para enfrentar al sistema de justicia de Estados Unidos. La logística para sacarlo de Venezuela fue impresionante. A ver, paso por paso. Primero lo capturen. De ahí, en helicóptero, a un buque de la Marina, el USS Iwo Jima. Después, una escala en la base naval de Guantánamo en Cuba, antes de volar finalmente a una base aérea en Nueva York. Y el viaje termina con su procesamiento en las oficinas de la DEA en Manhattan para luego ser ingresado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Y al final de todo ese periplo, ya en una corte de Nueva York, estos son los cargos que le esperaban. Estamos hablando de acusaciones federales muy serias: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y varios cargos relacionados con armas de guerra. La acusación central, en resumen, era la de liderar una red de narcoterrorismo, cargos que, por cierto, él siempre había negado categóricamente. Pero la captura de Maduro y esa declaración de Trump de gobernar el país, lejos de ser una solución, lo que hicieron fue abrir una auténtica caja de Pandora. De repente, sobre la mesa no había respuestas, sino un montón de preguntas nuevas y un futuro más incierto que nunca. Hay una frase que se le atribuye al exsecretario de Estado Colin Powell y que analistas de la BBC trajeron a colación para este caso. Si lo rompes, te haces responsable. Y la verdad, resume a la perfección la nueva situación. Al haber intervenido de una forma tan directa a Estados Unidos, asumió, para bien o para mal, una responsabilidad enorme sobre el futuro de Venezuela. Y esto nos deja con la pregunta del millón, la que quedó flotando en el aire. Entonces, ¿quién está al mando en Venezuela? Porque por un lado, Estados Unidos dice que va a gobernar. Por otro, en Caracas, Delcy Rodríguez es nombrada presidenta encargada. El resultado es un vacío de poder peligrosísimo, una dualidad de mando con consecuencias que nadie podía prever. Y así llegamos al final de este recuento, con un presidente en una celda en Brooklyn y otra persona juramentando como presidenta en Caracas. La gran pregunta queda abierta. La salida de Maduro, lejos de cerrar un capítulo, parece abrir uno nuevo, quizá mucho más inestable. ¿Es el comienzo de una nueva era para Venezuela o el inicio de una inestabilidad todavía mayor? La verdad es que en este punto, el desenlace es algo que nadie se atreve a predecir.